Buen día, Licen. May- Sí, sí se ve. Buen día, licenciado, sí se ve. Ya, Buen gracias. día, Alicia. Gracias. Ya, comenzaremos con la clase, ya son las 7:43. Así que empezaremos. No sé cómo les ha ido con el trabajo en el Excel, si alguien ha podido avanzar con los otros cuantiles, ¿no? Estábamos viendo justamente estas medidas de forma que son los cuantiles que muestran acumulación de la información. Teníamos desarrollado estos tres ejemplos en la anterior clase para el cuantil 25, el 50 y el 75, que normalmente se conocen como cuartiles también estos tres, porque parten a la población en cuatro pedazos, ¿no? A la población que está menor a 25, entre 25 y 50, entre 50 y 75, y la población que está mayor al 75, ¿no? Esos son los cuatro pedazos en los que parte a la población estos cuantiles. No sé cómo les ha ido con el cuantil 20, si alguien lo ha logrado calcular, para tenerlo aquí como referencia. ¿Alguien? Lice, a mí me salió 25,56. Ya, a ver, 25,56. ¿Tienes el cuantil 40? Sí, Lice, igual me sale ese 35. 75. Ya, 35. perdón, 35. Ya, el siguiente, ¿tienes? 43, 33. Ya, 43, 33 y Y el de abajo, 53, 33. 43, 33, 53, 33. Sí, Súper. Ya, ahorita las vamos a comprobar conmigo. ¿Tienes por si acaso los deciles? sí lo tengo, Lice, pero no sé si estarán bien. Ya. A ver, probamos con unos, bueno, los 20, 40 y 60 los tendríamos de acá. Tal vez el Q10, si tienes, para anotarlo igual. Ese me salió 20. 20 exactos. Sí, Ya. el de abajo 25, 56. Mira, que serían los de aquí, no voy a ver, estos los voy a copiar. Acá también. Ya. ¿Tienes por si acaso el Q30? Eh, U30, 30,83. Ya. El Q50. 50, 39,17. Ya, es igual lo tenemos aquí arriba. 39,17. El Q70. 47,50. Y el Q90. 62,50. 62,50. Sí, Ya, súper. Ahorita lo vamos a verificar. Ya, y tal vez alguien tiene otros valores, o los mismos para ratificar antes de calcular. Licenciado, yo tengo los mismos valores. Súper. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguien más? Licenciado, yo también tengo los mismos valores. Ya. Súper. Entonces, verificaremos, ¿no? Verificaremos. Creo que hay al menos hay aciertos en algunos casos, así que los podemos verificar. La hermenéutica sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Tenemos que encontrar la clase que contiene al cuantil y después hacer los cálculos. El primer paso es un poco el más complejo, por decir, porque es aplicar y buscar. Y lo demás es básicamente aplicar una fórmula, ¿no? Es muy mecánico, así que no hay que perderse mucho en esa parte de lo mecánico, porque finalmente, igual, o sea, son procesos aritméticos, eventualmente la computadora después va a ser mucho más fácil hacer eso, pero sí es bien importante entender lo que obtenemos, ¿no? En cada caso.
estos puntos son valores que parten a la distribución en ciertos pedazos. El Q25 nos devuelve el primer pedazo, ¿no? El 25% de la información o el 25% de las personas tiene una edad menor a 62.5. ¿No? Perdón. No, tengo el valor acá. Nuestro Q25 era 28.33. Estoy leyendo mal. Este era 28.33, ahora sí, ¿no? Podríamos decir que el 25% de nuestra población tiene una edad menor a 28.33 años, ¿no? Ya. Vámonos con el Q20. El primer paso es encontrar dónde está el Q20. ¿Dónde estará el Q20? Para eso tenemos que encontrar n por q dividido entre 100. Esto, n es fijo siempre, ¿no? Eso no va a variar, que es 250. En el Excel, para que esto sea fijo, le puedo poner pesos a cada uno, ¿no? Pesos de pesos 11. O apretar F4, ¿no? Lo mismo, nos va a poner. Eso va a hacer que el peso sea fijo. Perdón, eso va a hacer que este valor sea fijo todo el tiempo para las siguientes medidas. A este valor se le multiplica por Q dividido entre 100, ¿no? Por Q dividido entre 100. Cerramos el paréntesis y este es el valor de n por Q entre 100. 50 en este caso. Y con esto deberíamos pensar que ya tenemos el valor, bueno, con este valor tenemos que buscarlo en las F's grandes, ¿no? En la F grande, en esta columna F, y encontrar el valor más cercano a ese por arriba, ¿no? Encontrar el valor más cercano a este por arriba. ¿Cuál es el valor más cercano al 50 por arriba? El 70. Este, ¿no? El 70. Entonces, el Q20 también se había encontrado acá. El Q20 también está acá, ¿no? El Q25 estaba ahí, el Q20 también está ahí. Como ya tenemos una idea de dónde está, lo único que nos falta es aplicar la fórmula, ¿no? Y la fórmula es bastante parecida a la mediana que habíamos visto antes. Ahí está, ¿no? Es límite inferior más el valor que habíamos calculado menos el límite inferior anterior sobre el f chiquita por el c. Eso ya podríamos calcularlo acá, que sería el límite inferior de la clase que contiene, que en este caso es el 20, ¿no? El 20 es el límite inferior, más, abro un paréntesis, en el numerador tengo, bueno, hablo dos paréntesis para tener todo. En el numerador tengo que encontrar el valor que había calculado, 50, menos del f que contiene la mediana, su anterior. ¿Cuál es el anterior al f que contiene la mediana? 25, ¿no? En este caso, ese 25. Todo esto dividido entre el f chiquita de la clase que contiene al Q20. La clase que contiene el Q20 es esta. El f chiquito de eso es 45. Y todo esto multiplicado por... CI, ¿no? Que en este caso, dado que todos tienen el mismo ancho de clase, simplemente es 10, ¿no? Simplemente es 10. Y con eso ya tenemos el Q20, que en este caso nuestro Q20 había sido 25.56, ¿no? Pensando en redondear ahí, ¿no? 25.56. Y ya está, ¿no? Ya hemos encontrado al Q20. Algo similar deberíamos hacer para todos estos procesos. El Q40 tenemos que calcular n por Q por 100, ¿no? Acá esta celda que lo he trabajado con el n fija, ¿no? Esta celda que está con la n fija, la voy a copiar a todos los demás para hacer el cálculo más directo, ¿no?
A ver, vamos a ver si me deja. Está bien. Está bien. Y está bien, ¿no? Tendría estos n por q por 100, ¿no? 100, 150 y 200. Que tiene sentido, ¿no? Porque tengo 250 datos, ¿no? El dato que está al 20% 50, al 40% 100, al 60% 150, al 80% 200, ¿no? Está partiendo finalmente este 250, ¿no? En esos pedazos. Ya, entonces con esto puedo empezar a identificar las distintas clases que contiene a los cuantiles. Al cuantil 40, ¿no? El cálculo de n por q entre 100 es 100. ¿Cuál es el valor más cercano en esta clase? Sería la tercera, ¿no? El 130 es el valor más cercano al 100, por arriba. Entonces acá también había estado el Q40. Aquí también había estado el Q40. El Q60, ¿dónde está? El Q60, su valor es 150. El valor más cercano a 150 en esta tabla es el 190. Entonces aquí también está el Q60. Aquí también está el Q60. Finalmente el Q80, el valor es 200. El valor más cercano acá al 200 es ¿cuánto? Es 220. Entonces acá estará el Q80. El primer paso siempre es la identificación de la clase que contiene al cuantil que nosotros estemos calculando, ¿no? Ese es el primer paso siempre. Ya lo siguiente será calcular, ¿no? Simplemente calcular. Repetir esta fórmula para los tres, ¿no? Vamos a ver si este está bien. Este es con la Q de la Q40, su límite inferior, más eh, el valor calculado, menos el anterior, dividido entre su FI por el CI, ¿no? Está todo bien aquí. Entonces sí, el cuantil 40 había sido 35 también, ¿no? Vámonos con el cuantil 60. El cuantil 60 había sido 43 también, ¿no? Si revisamos el límite inferior, 40 más J8, que es esta, que es el valor calculado, N por Q entre 100, menos en la clase anterior, dividido entre su F, que es este, por F7, ¿no? Que es el ancho de clase, ¿no? Y está todo bien igual a la fórmula, y sí, ¿no? 43, 43. Finalmente, el último cuantil de estos, 53, 33, ¿no? También el límite inferior, más paréntesis, paréntesis, el valor anterior, 200, el valor calculado anterior, que era este 200, menos el FI anterior, que sería este 190, menos 190, dividido entre el FI, que es 30, multiplicado por el CI, ¿no? Que en este caso es 10. Es ahí calcular, digamos, ¿no? Y tendríamos ya los cuatro. Estos son los quintiles, ¿no? Y estos serían los valores de los quintiles. Son quintiles porque divide la población en 5. Ahora yo podría decir que la población, el 20% de la población tiene una edad menor a 25 años. Y el 80% de la población tiene una edad menor a 53.33 años. O igual puedo utilizar el complemento acá, ¿no? El 80% tiene una edad menor a 53, lo que significa que el 20% restante tiene una edad mayor a 53, ¿no? Tiene una edad mayor a 53. Esa es la lógica de los cuantiles, ¿no? En este caso de los quintiles que dividen a 8, ¿no? Uno lo puede leer por abajo o lo puede leer por arriba. Esto es muy útil según la variable que estemos utilizando. Como esta es edad, ¿no? Yo puedo pensar en edades, en personas con edad joven o edad más adulta, digamos, ¿no?
Aquí podría pensar que el 20% de las personas más jóvenes, ¿no? Tienen 25.56 años, ¿no? Y el 20% de las personas con mayor edad en este grupo tienen más de 53.33 años, ¿no? El 20% de las personas más con mayor edad tienen justamente más de 53.33 años. Esa sería la idea en estos casos, ¿no? Ya, vámonos a los deciles. Lo voy a abrir esto un poco para tratar de tener todo ahí. Ahí están los deciles. Varios de estos ya los tenemos calculados, ¿no? El Q20 lo tenemos, ¿no? El Q20 me los voy a copiar de acá. El Q20 lo teníamos, que es este. El Q30 nos falta. El Q40 también lo tenemos de este. El Q60 lo vamos a tener acá. El Q50 también lo tenemos porque es la mediana que estaba arriba. El Q80 lo tenemos, que es este, ¿no? Ya tenemos varios de esos valores identificados. De los deciles. Para el primer decil, ¿no? Para el decil 10, para el Q10, deberíamos calcular su n por Q por 100. Que en este caso sería 250 por 10 dividido entre 100, ¿no? Por 0.1. Eso es básicamente, perdón, voy a copiar esto de acá. Así, ¿no? El decil, el primer decil, el n por q entre 100 es 25, ¿no? Es 25. Los otros valores los voy a replicar acá. Ahí está, ¿no? Igual hay un patrón, ¿no? Cada 25 está saltando. 25, 50, 75, 100, 125, 150, ¿no? Y completaremos los que nos faltarían. Y este caso es interesante, el primer decil, porque el valor obtenido es 25. El valor obtenido es 25. ¿Cuál es el valor más cercano por arriba al 25? En las Fs grandes. La primera, ¿no? Es menor o igual a 25. Entonces, el Q10 se encuentra en esta primera casilla, no en esta primera fila. Aquí se encuentra el Q10. Porque es el valor más cercano, ¿no? Por arriba al 25, ¿no? Es menor o igual a este valor, ¿no? Al 25. Entonces, acá se encuentra el Q10. Este es un caso bien particular porque al momento de calcular cómo debería ser el cálculo, ¿no? Pensando en nuestra fórmula. La fórmula nos dice que para encontrar ese valor tengo que encontrar su límite inferior, que lo tengo, más n por q por 100, que ya lo acabo de calcular, es 25, menos el FI anterior. Y si se dan cuenta acá, si esta es la clase que contiene al cuantil 10, el FI anterior a este no existe, ¿no? No existe. Entonces, en ese caso, como no existe, ese valor es 0, ¿no? Porque el FI anterior es cuántas personas se acumulaba antes del 25. ¿Cuántas personas se acumulan antes del 25? 0, ¿no? Ninguna persona. No hay ninguna persona que se acumule antes del 25, así que eso simplemente sería 0. Es el único cambio interesante para calcular este, ¿no? Es el único cambio interesante para calcular este. A ver, replanteando esto, a ver, voy a usar alguna de estas otras formulitas que hemos usado para modificar. Ya, voy a mover. Su límite inferior de la clase que contiene al cuantil, lo voy a mover, este es 10. Más su valor calculado, el n por q por 100, que está bien, que es 25. Menos el anterior. El anterior acá no existe, así que este tiene que ser 0. ¿No? El anterior, la FI anterior es 0. Dividido entre la FI chiquita de la clase que contiene al cuantil 10, que en este caso es 25. Todo esto multiplicado por CI, que en este caso sería simplemente 10. Y a esto le cerramos el paréntesis. Y ya está, ¿no? El decil 10 había sido 20. ¿No? El decil 10 había sido 20.
lo mismo para acá, ¿no? El límite inferior del Q30, bueno, tenemos que encontrar al Q30, ¿no? El Q30 está, su valor calculado es 75. El valor más cercano al 75 en esta columna es, eh, por arriba, el valor más cercano al 75 es el 130, ¿no? Está muy lejos, pero es el 130 finalmente. Entonces acá también está el Q30. Acá también se encuentra el Q30. Con esa información ya podríamos calcular, ¿no? Más el límite inferior de la clase que contiene el Q30, que es este 30, más eh, el valor calculado, 75, menos el anterior, que en este caso al 130, la clase que contiene al Q30, el anterior es este, 70. Todo esto dividido entre el FI chiquito, que sería en este caso 60. Y bueno, todo esto multiplicado por CI, que en este caso sería 10. Y ya con eso tenemos el valor, deberíamos tener el valor, ¿no? Que es 30.83, ¿no? Como había marcado igual su compañera. Está todo bien. Vámonos al Q70. ¿En qué fila, ¿no? ¿En qué fila está el Q70, ¿no? En la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. O sexta, ¿no? ¿Dónde está el Q70? El valor es 175. El valor más cercano al 175, ¿cuál es? El 190. 190. ¿No? Entonces, sí, esto es medio lógico, ¿no? Porque aquí está el Q60 y el Q75. Entonces, todos los Qs entre el 60 y el 75 deberían estar acá, ¿no? Acá también está el Q70. Hacemos las operaciones con el Q70, límite inferior más el valor calculado menos el valor anterior a este, que es 130, Barbijo. dividido entre el FI, que es 60. Todo esto multiplicado por el ancho de clase, 10, ¿no? Cerramos. Perdón, ya está, ¿no? 47.5. Y finalmente el Q90, ¿no? Nos falta el Q90. Para el Q90 lo que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? ¿En qué clase se encuentra el 225, ¿no? ¿Cuál es el más cercano en la FI al 225? En este caso es este, ¿no? El 240. Aquí se encuentra el Q90. Y también hacemos los cálculos, ¿no? Su límite inferior, que es 60 más el valor calculado, 225, menos el anterior a la clase, que sería 220. Esto dividido entre FI, que sería 30. Esto multiplicado por el CI, que en este caso es 10. Y ya está. 61.67. Sí, a ver, comprobaremos. Ahí el único valor que hay discrepancia. Ah, bueno, yo me he equivocado. Aquí es 20. Ahora sí, ¿no? 62.50. Sí. Tal como el calculado, todos sus valores son los valores de los cuantiles, ¿no? Como ven,
es un proceso bien mecánico, ¿no? Que hay que ir haciendo. Es importante hacer el proceso y practicar, sí, pero lo más importante en esto es entender qué significa el cuantil, ¿no? ¿Qué significan los cuantiles? Hemos calculado los más comunes, los cuartiles, los quintiles y los deciles, ¿no? Los deciles. Así que, a ver, les voy a preguntar alguna interpretación, si me pudieran dar de alguno de ellos. Quisiera que alguien se anime a interpretar el Q10 y el Q90, ¿no? ¿Qué significan el Q10 o el Q90? Cualquiera de los dos. A ver si alguien se anima. El Q10, el Q o el Q90, cualquiera de los dos. El Q10 sería el promedio de nuestro primer intervalo de 10 y 20. Dice que el 10% de la población tiene una edad mayor a 20 años.
Licenciado, licenciado, ¿me escucha? Sería que el 10% de la población tiene una edad de 20 años o menos y que el 90% tiene una edad mayor a 20 años. ¿Qué tal? ¿Alguien se anima a interpretar este valor? ¿Alguien? Muy parecido al Q10 al final. ¿Alguien? Mm, Sí. Yo licenciado, no sé si está bien. Que el 90% de la población tiene una edad de 62,5 años o menos y el 10% una edad mayor al 62,5. Sí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que a partir del punto podamos leer este 90, ¿no? Y este 10. El Q90 parte la población en 90, 10. Como dice su compañera, el 90% de la población tiene una edad de 62,5 años o menos, ¿no? O sea, tiene una edad menor a 62,5 y el 10% de la población tiene una edad mayor a 62,5. Esa es justamente la idea en este caso. Eh, por qué puede ser útil esto? ¿No? En qué escenarios gana utilidad esto? A ver, voy a utilizar una base de datos medio real, a ver, para mostrarles un resultado. Eh, este es por si acaso el Stata, que es un programita que nosotros lo vamos a aprender a manejar en uno de los capítulos, pero me voy a ir a una base de datos medio interesante.
base de datos de una encuesta que se hace en Bolivia, que hace el Instituto Nacional de Estadística, que es una encuesta que es una encuesta que se hace a casi a más de 30.000 personas y se indaga muchas variables, ¿no? Se indaga muchas variables y el objetivo de esta encuesta es justamente tratar de aproximar medidas de bienestar, ¿no? Como la pobreza, educación, salud, ¿no? Hay diferentes medidas. Y entre una de las medidas bien interesantes que tiene harto uso para esta idea de los cuantiles es el ingreso, ¿no? Es el ingreso. Nosotros hemos trabajado nuestro ejemplo con una medida muy sencilla, digamos que es la edad, ¿no? La acumulación en edad. Pero nosotros podríamos usar algo muy similar para el tema del ingreso, ¿no? Para ver cómo se distribuye el ingreso a lo largo de la distribución de las personas, ¿no? Nuestra idea va a ser la misma, ¿no? Vamos a tener la cantidad de personas, ¿no? Cuántas personas y nuestra variable, ¿no? Que en este caso sería el ingreso, ¿no? El ingreso de las personas. El ingreso. Bueno, a ver si ya, este es el ingreso, ¿no? Y podemos ver cómo se distribuye el ingreso en el caso de datos de Bolivia, digamos, ¿no? Lo bueno de esta encuesta es que tiene justamente esa variable, que es esta, ¿no? Del ingreso laboral de estas personas. Y nosotros podríamos tratar de pedirle que nos dibuje una curva muy parecida a la que les he mostrado, pero ya más bonita y bien dibujada, ¿no? Vamos a ver la curva del ingreso de las personas. Y aquí tiene un poquito más de sentido esto en algunos casos, ¿no? Esta es la curva de las personas de Bolivia, ¿no? Para el año 2019. Si se dan cuenta, el eje de los ingresos va desde cero hasta casi, bueno, hasta 40.000, ¿no? Si volvemos al dibujito, tenemos una curva que va desde cero hasta 40.000, ¿no? Hasta 40.000 bolivianos, ¿no? Significa que hay personas que ganan muy cerca a cero y hay personas que ganan hasta 40.000 bolivianos mensuales. Si eso yo lo veo en curva un poquito parecido a lo que estaba dibujándose, es más o menos así, digamos, ¿no? Nuestra curva que está dibujando, un poquito más apuntalada tal vez, ahorita lo puedo cambiar, pero sube y después hay una cola que se va alargando, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hablar de las medidas que hemos ido viendo, es muy probable que en términos de simetría, ¿no? Esta sea una distribución asimétrica positiva. ¿Por qué? Porque tiene una cola que se prolonga hacia la derecha, ¿no? Asimétrica positiva porque hay una cola que se prolonga hacia la derecha. En términos de kurtosis, uno podría pensar que es una leptocúrtica porque toda la información se está acumulando alrededor de un valor central, ¿no? Que debe estar por acá, ¿no? Se está acumulando acá la información. No está tan distribuida, no es tan plana, digamos, o tan achatada, sino que está apuntalada en algún punto, ¿no? Los cuantiles nos van a decir algo de acumulación, en este caso de ingresos, ¿no? Y ahí tiene un poco más de interés porque finalmente es dinero y vamos a ver dónde se está concentrando ese dinero, ¿no? De alguna forma. Y podemos pedirle los deciles, ¿no? Podríamos pedirle los deciles en este caso. O podríamos pedirle algunas cosas más, pero a ver, en este caso vamos a ver qué nos reporta. En el Stata es muy fácil que nos den algunas medidas. Aquí están, por ejemplo, los cuantiles, ¿no? En este caso del programita. Acá está el cuantil, aquí lo pone como percentiles, ¿no? Y los percentiles eran los más chiquititos para nosotros, así que ya es indistinto. Pero aquí está el percentil 10, ¿no? El percentil 10 o el decil, ¿no? El primer decil, o el cuantil 10 es 648 bolivianos. 648 bolivianos. Significa que, siguiendo nuestro ejemplito, lo voy a dibujar un poquito más parecido al otro, que era medio apuntalado, y de ahí empieza a caer, ¿no? El primer decil dice que está en 648 bolivianos, ¿no? El primer decil está aquí abajo, ¿no? Está bien metido acá, ¿no? Está justamente
Eh, Acá abajo está el primer decil. Este es el decil o el cuantil 10, ¿no? El cuantil 10. Y este cuantil 10, según los datos, son 648 bolivianos, ¿no? 648 bolivianos con algo más. Hasta acá está 648 bolivianos, ¿no? 648 bolivianos. Acá lo voy a escribir aquí más. 648 bolivianos. Ahí está el primer decil, ¿no? En 648 bolivianos. El, el cuantil 90, ¿no? El cuantil 90 en este ejercicio, ¿no? Haciendo este repaso, el cuantil 90 es 5.988, ¿no? 5.988, que debe estar por acá, digamos, ¿no? El cuantil 90 debe estar más o menos por acá. El cuantil 90 debe estar por acá. Y ese dice que es 5.698, ¿no? Es 5.988. 5.988. Acá está el otro cuantil, ¿no? Que es 5.988. Y estos valores ya cobran un poco más de relevancia en estos casos porque son ingresos de las personas y decimos, ¿no? El 10% de las personas en Bolivia, digamos, ¿no? Asumiendo que esta base de datos es de Bolivia y todo lo demás, eh, el 10% de las personas en Bolivia, de las personas que tienen algún ingreso mensual, ¿no? El 10% de esas personas reciben un ingreso de 640, menor a 648 bolivianos, ¿no? El 10% de las personas en Bolivia reciben un ingreso menor a 648 bolivianos. Es un ingreso bien bajito, ¿no? 648 bolivianos. Lo que significa que el 90% restante recibe un ingreso mayor a 648. Si nos vamos al otro valor, ¿no? al Q90, el 90% de las personas en Bolivia reciben un ingreso menor a 5.988. Lo que significa que el 10%, ¿no? El 10% de las personas reciben un ingreso mayor a 5.988, ¿no? El 10%. Como ese ingreso, uno podría pensar en que este de acá, este es la población, este es el 10% de la población más pobre, ¿no? Este de acá, lo voy a poner acá, ¿no? Todas las personas que están por debajo del Q10 representan el 10% de la población más pobre. O con menos ingreso, más que más pobre, la población con, el 10% de la población con menos ingreso. Su ingreso es de 648. Y aquí arriba tenemos al otro 10%, que sería el 10% de la población con más ingresos, ¿no? El 10% de la población con más ingresos. El 10% de la población con menos ingresos recibe 648 bolivianos, menos de 648 bolivianos. Y el 10% de la población con más ingresos recibe más de 5.988 bolivianos, que es el 10%. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Uno fácilmente podría hacer una operación y decir acá, ¿qué tal si yo hago 5.988, lo divido entre 648, ¿no? 5.988 dividido entre 648. ¿Cuánto será esto, no? A ver, lo voy a calcular. O bueno, no sé si ustedes tienen calculadora y me ayudan con eso. 5.988 dividido entre 648. Licenciado, me sale Licenciado, 9.24. Sí, a mí también, licenciado, 9.24. 9.24. 9.24 o 9.2. Ya, 9.2. ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar este 9? ¿Qué significará en base a estos valores? Otra vez, ¿no? El 10% de las personas con ingresos más bajos tiene un ingreso de 648 o menos. Y el 10% de las personas con un ingreso más alto tienen un ingreso superior a 5.988. Ingreso laboral mensual, ¿no? Ingreso de su trabajo mensual.
Si yo hago el cociente entre estos dos, ¿qué significará ese valor, no? ¿Qué significará ese 9.24? ¿Alguien se anima? Eh, ¿Me escuchas? Sí, sí, Mónica, adelante. Podría ser que para llegar a tener un sueldo igual o mayor a 5.988 necesito de mi sueldo, que es 648 bolivianos, eh, aumentarlo por 9.24 veces para alcanzar el nivel de Q90. Ya. Sí, sí, esa es una interpretación, ¿no? Es, finalmente lo que nos dice es que eh, podemos verlo un poquito similar, pero a lo que su compañera dice es el salario de las personas que tienen el 10% el 10% de las personas que tienen el ingreso más alto, ¿no? Tienen un ingreso 9 veces mayor, ¿no? 9.24 veces mayor que el grupo que tiene los ingresos más bajos, ¿no? Que el grupo del 10% que tiene los ingresos más bajos. Están a una distancia de 9 veces más, ¿no? Cada vez que este valor se reduzca, pensaríamos que hay una mejor distribución de ingresos. Y si este valor crece, ¿no? Si este valor crece, pensaríamos que la población es mucho más desigual, ¿no? Y esto es pensando en el Q10 y el Q90, ¿no? El decil más rico, ¿no? En este caso el decil más rico o el decil de mayores ingresos, tiene 9 veces más ingresos que el decil más bajo, ¿no? Que es 648. ¿No? El decil más rico tiene 9 veces más ingresos que el decil más bajo. Que esto igual uno podría comparar por departamento, podría compararlo por país, mirar, ¿no? Este 9.4 finalmente es como una medida de desigualdad entre los que generan mayor ingreso y los que generan menor ingreso. ¿No? ¿A qué se deberá? Y eso ya es otra historia, pero por lo menos en esta variable podemos tener esa relación, ¿no? Ya. Tal vez hasta acá alguna pregunta, duda, antes de cerrar esta parte de los cuantiles, ¿se entiende? Un momento para arreglar esto. Ya, creo que ahora sí. Entonces hemos visto tres grupos de medidas, ¿no? Las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de tendencia central que son un representante de los datos, ¿no? Del conjunto de la información, un representante.
Las medidas de variabilidad, que buscan ver cuán dispersa es la información, ¿no? Cuán concentrada o dispersa está la información alrededor de algún valor, ¿no? Cuán similar es la información. Y ahora las medidas de forma, ¿no? Que son medidas de posición, bueno, las medidas de simetría para ver si la información está sesgada a algún lado o a otro. La curtosis, que es nivel de apuntalamiento. Los cuantiles, que son medidas de posición, ¿no? Para encontrar acumulación a partir de valores, ¿no? Es todo lo que habíamos visto. Y bueno, finalmente lo que nos tocaría para terminar este capítulo son el tema de los gráficos, ¿no? Los gráficos que uno puede armar. Y ahí en estadística hay una variedad muy amplia de gráficos, ¿no? Hay una variedad muy, muy amplia de gráficos. Eh, que se los puede discutir de muchas formas, pero al momento de hablar de gráficos, tenemos que distinguir siempre entre gráficos por su eh, por su naturaleza, digamos, ¿no? Hay gráficos que trabajan con una sola variable, ¿no? Gráficos que trabajan con una sola variable, esos gráficos los podemos llamar los gráficos univariantes, ¿no? Univariantes con una sola variable. Y los gráficos se pueden construir según la tipología de la variable, ¿no? Según la tipología de la variable. Hay gráficos univariantes para datos cualitativos, ¿no? Cualitativos. Y hay gráficos univariantes para datos cuantitativos, ¿no? Cuantitativos. Eso igual es bien importante, no todo se aplica para no todo se aplica para un solo tipo de datos, sino que hay gráficos univariantes para datos más cualitativos, ¿no? Como hombre, mujer, ¿no? Esa es una cualidad, hombre, mujer, entonces hay gráficos para eso. O si fueran, digamos, edades, ingresos, ¿no? Variables ya numéricas, variables ya cuantitativas, hay gráficos estrictamente también para esos. Y en esa misma línea, ¿no? En esa misma línea de univariantes, están los gráficos para dos o más variables, ¿no? Hay dos o más variables. Dos o más variables. Mirar un gráfico que nos dé la información de dos o más variables. Y en este caso, igual, ¿no? Hay al menos tres cruces en esto de dos o más variables. Cuando son dos o más variables y ambas son cualitativas, ¿no? Ambas cualitativas. Ambas cualitativas. Cuando son dos o más variables y ambas son cuantitativas. Cuantitativas. Igual hay gráficos para eso. Y el otro escenario es cuando son dos o más variables y las variables son mixtas, ¿no? Y las variables son mixtas. Entonces, en este tema de gráficos, realmente es muy amplio esto, ¿no? Es muy amplio. Bueno, conmigo vamos a ver algunos de estos gráficos, los más usuales al menos, ¿no? Los más usuales. Y a esto se le saca mucho provecho, ¿no? Se le saca mucho provecho cuando, eh, más que dibujar el gráfico, ¿no? Cuando utilizamos algún paquete o algún software estadístico para hacer esto, ¿no? Ahí es mucho más útil y lo que nos interesa más que todo es entender lo que significa el gráfico más que la construcción, ¿no? Porque la construcción, la base es seguramente el programa, pero sí nos interesa saber qué significa, ¿no? Como en el caso del Stata, por ejemplo, este es un gráfico para una variable cuantitativa, ¿no? Este es el gráfico normalmente que se llama de densidad. Lo que hace es tratar eh, de mostrarnos en el eje X, ¿no? Que es el eje horizontal acá, la variable de interés, que en este caso era el ingreso, y en el eje Y es la acumulación o la frecuencia o la densidad, ¿no? La cantidad de información que hay, ¿no? Por eso acá, por ejemplo, está muy cargada la curva en estos valores, ¿no? Que son por el 4000, 5000, por ahí. Lo que significa es que hay mucha información, hay mucha gente que ha dado información muy cercana a 3000, 4000 bolivianos, ¿no? Que sus ingresos están por ahí. Y cuando la curva empieza a caer, hay muy pocas personas, ¿no? Muy poca información, pero hay información de personas que han declarado ingresos por encima de 20.000, 30.000 y hasta 40.000, pensemos, ¿no? Es un poco la idea de esto.
Pero ahí los programas estadísticos tienen amplia variedad para esto, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, en el Stata, ¿no? Tiene una pestañita exclusiva para gráficos. Y ahí está un montón de gráficos, ¿no? Gráficos de doble entrada, cuando son dos o más variables. Gráfico de barra, de punto, de torta, histogramas, cajas, contornos, ¿no? Hay un montón de información acá. E incluso hay más, ¿no? Les voy a compartir un enlace ahora para que tal vez puedan ir mirando todo tipo de gráficos que hay. Eh, todo tipo de gráficos que hay. mm, que la mayoría se pueden calcular en diferentes lados, ¿no? A ver, yo les voy a mostrar acá. A ver, un momentito. Lice, ¿podría volver a repetir la interpretación del 9.24? Sí, claro. Eh, como el 9.24 es, acá si se dan cuenta, el numerador es el ingreso del grupo con ingresos más altos, ¿no? Del grupo de 10% con ingresos más altos, y el 648 es el ingreso del grupo con ingresos más bajos, ¿no? Del 10% más bajo. Este cociente significa que la distancia, ¿no? La distancia del grupo con ingresos más altos al grupo con ingresos más bajos es de 9.24, ¿no? Eh, lo que podríamos decir es que el grupo con ingresos más altos tiene 9.24 veces más ingresos que el grupo más bajo. El grupo de ingresos más altos tiene 9.24 veces más ingresos que el grupo más bajo, ¿no? La distancia entre el grupo más alto y el grupo más bajo son 9.24 ingresos del grupo más bajo, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? Lo que decía su compañera, ¿no? Para el grupo bajo, para alcanzar el ingreso del grupo más alto, debería multiplicar sus ingresos actuales en 9 veces más, ¿no? 9 veces más. Por ahí va más o menos la Gracias, Lice. interpretación. Ya, súper. Ya, a ver, yo les voy a pedir para la siguiente clase que antes de que nosotros veamos los gráficos, ¿no? Antes de que veamos nosotros los gráficos, ustedes puedan hacer una especie de proceso de indagación para ir encontrando los gráficos más comunes en estos casos, ¿no? Los univariantes para variables cualitativas, para variables ¿no? Cualitativas y cuantitativas, ¿no? Que vayan explorando qué tipos de gráficos hay y en qué circunstancias se utilizan. Y así la siguiente clase podemos ir conmigo repasando varias de estas cosas, ¿no? Yo voy a aprovechar igual para pasarles acá al Meet un enlace donde hay una galería de gráficos, ¿no? Para un programa estadístico, pero lo bueno es que son gráficos genéricos que se pueden utilizar en muchos lados, para que igual vayan viendo que hay todo tipo de gráficos y depende un poco de lo que uno quiera hacer, ¿no? Hay gráficos de estos estilos, ¿no? Hay gráficos de estos estilos, hay gráficos de estos estilos, ¿no? Y hay todo tipo de gráficos, ¿no? Hay todo tipo de gráficos, gráficos vinculados a mapas, ¿no? Hay mapas en realidad temáticos, gráficos de flujo. Si uno nomás quisiera entrar, por decir, al tema de los gráficos de torta, ¿no? Que serían estos de acá. Igual hay hartas variaciones que uno puede ir mirando de estos, ¿no? Los pie charts o los gráficos de torta, ¿no? Hay algunos ejemplos ahí de gráficos de torta. Parecidos a los gráficos de torta son los gráficos de donas, ¿no? Y los gráficos de donas a veces son un poquito más estéticos, ¿no? En algunos casos. ¿No? Pero el principio es el que hay que buscar, ¿no? Y cómo se grafica, qué significa cada uno de esos pedazos del gráfico de torta. Hay gráficos de barras y todo tipo de gráficos de barras, ¿no? Los gráficos de barra, los más comunes, ¿no?
gráficos verticales, horizontales, con diferente tamaño, colores, formas, apilados o no apilados, ¿no? Entonces hay varias opciones. Así que quisiera que ustedes primero vayan buscando, vayan curioseando, vayan investigando qué tipo de gráficos hay y nosotros ya podemos formalizar los más comunes, ¿no? Y ya cuando entremos al software, que eso va a ser en el capítulo 3 si no me equivoco, ya cuando entremos a Analistata, van a ver que esto ya es hacerlo en el gráfico es mucho más fácil. Tal vez para la siguiente clase podemos intentar hacer algunos de estos gráficos en el Excel, que igual, ¿no? Parte un poco de tener información a mano. Ya, así que para la siguiente clase es tratar de indagar en este tipo de gráficos, ¿no? ¿Qué opciones hay en gráficos para univariantes, dos o más variables, cualitativas, cuantitativas? ¿Qué significan esos gráficos? Y sobre eso podemos discutir la siguiente clase, ¿ya? Les voy a poner en el Telegram justamente estos puntos para que los repasen o busquen, ¿no? Buscar justamente esto, ¿no? Gráficos, univariantes cualitativos, univariantes cuantitativos, de dos o más variables ambas cualitativas, de dos o más variables ambas cuantitativas, de dos o más variables mixtas. Ya, la siguiente clase nos vamos a dedicar casi a la primera parte, tal vez esto de los gráficos, pensando que nuestro examen es igual para el 20 de mayo, el siguiente jueves. Así que para estar listos también para eso podemos destinarle un poco de tiempo a algunas preguntas de consultas o repaso, ¿no? Ya, y no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta antes de terminar con la clase. Listen, el martes vamos a dar el simulacro para el examen. Sí, el martes lo vamos a preparar. Faltando unos 20 minutos vamos a hacer el simulacro. Ya, está bien. Ya, ¿alguna pregunta más? Ya, súper. Entonces, terminamos acá la clase y nos vemos el día martes, ¿no? Investigan esto de los gráficos. Nosotros vamos a... Bueno, y con eso empezamos el martes y el jueves igual, ¿no? Vayan preparándose para su examen. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.